Algo extraordinario acaba de ocurrir en Medio Oriente, y los efectos ya se sienten en todo el planeta. En cuestión de horas, una sola decisión cambió los números en los mercados energéticos globales, y lo que viene después podría afectar tu economía directamente, sin importar en qué país vivas. Si quieres estar al tanto de los acontecimientos que realmente mueven el mundo, suscríbete ahora. Esto apenas está comenzando. Piénsalo un momento. Esta mañana, millones de personas se despertaron sin saber que mientras dormían, algo había cambiado en el mapa energético del planeta. No fue un anuncio oficial, no fue una conferencia de prensa. Fue un acontecimiento en una de las regiones más estratégicas del mundo, en un lugar donde cada movimiento tiene consecuencias que se sienten desde las bolsas de valores de Nueva York hasta las estaciones de servicio de Buenos Aires, Ciudad de México o Madrid. Eso es exactamente lo que ocurrió. Y en el centro de todo está una ecuación que pocos se atreven a analizar sin rodeos. Donald Trump, Irán y el petróleo. Tres elementos que cuando se combinan en el mismo momento histórico, generan una reacción que ningún modelo económico puede predecir con total precisión. Vamos por partes. Irán no es un actor menor en este tablero. Es uno de los países con mayores reservas de petróleo del planeta, con una capacidad de influencia regional que va mucho más allá de sus fronteras. Durante décadas, el gobierno iraní ha perfeccionado el arte de presionar sin cruzar ciertas líneas, de moverse en zonas grises donde la atribución es difícil y la respuesta oficial se complica. Eso no es un accidente. Es una estrategia deliberada, construida a lo largo de años de experiencia en un entorno geopolítico donde sobrevivir bajo presión es la norma, no la excepción. Del otro lado está Trump, un presidente que llegó a su segundo mandato con una agenda clara respecto a Irán. Máxima presión, cero concesiones, y el mensaje de que Estados Unidos no va a ceder terreno en Medio Oriente. Ese posicionamiento tiene lógica política interna. A su base electoral le resulta atractivo un presidente que habla con dureza y no parece dispuesto a negociar desde una posición que perciba como débil. Pero tiene un problema enorme cuando la realidad del mercado energético empieza a complicar la narrativa. Porque aquí está la trampa en la que Trump podría estar cayendo sin salida fácil. Una de sus promesas más repetidas, una de las que generó más adhesión popular, fue bajar el precio de la gasolina. Drill, baby, drill, repitió en campaña, prometiendo que bajo su administración los precios de la energía caerían. Ese fue un compromiso concreto, medible, que la gente recuerda cada vez que va a cargar combustible. Y ahora, justo en el momento en que necesitaría que los mercados energéticos estuvieran tranquilos, está enfrentando exactamente lo contrario. El precio del petróleo subió, no de manera marginal, no como una fluctuación menor que los analistas descartarían en 48 horas. Subió de forma visible, de forma que los mercados registraron de inmediato, de forma que los titulares de economía en todo el mundo lo reflejaron en tiempo real. Y la razón directa de esa suba está vinculada a lo que ocurrió en Medio Oriente en las últimas horas. Eso pone a Trump en una posición incómoda que muy pocos en su entorno quieren reconocer públicamente. Si responde con fuerza, si escala la tensión con Irán de una manera que implique algún tipo de acción concreta, los mercados van a reaccionar con más volatilidad. El precio del petróleo podría subir aún más. Y eso se traduce directamente en lo que los estadounidenses pagan en las estaciones de servicio, que es exactamente el termómetro político más inmediato que existe. La gente no lee reportes del Departamento de Energía. La gente ve el cartel con el precio cuando para a cargar gasolina. Si no responde, si absorbe lo que ocurrió sin una reacción proporcional visible, el riesgo es diferente pero igualmente serio. Sus rivales políticos y también varios aliados en la región podrían leer esa contención como debilidad. En un contexto donde la percepción de fortaleza es parte central de la estrategia disuasiva de Estados Unidos, proyectar indecisión tiene costos que van mucho más allá del episodio inmediato. Es un dilema real, no una construcción mediática, no una exageración. Un dilema político y estratégico genuino. ¿Y qué hay del lado iraní? Esto es lo que más sorprende a quienes siguen la región con atención. Irán ha demostrado una capacidad notable para operar bajo presión extrema sin colapsar. Las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a lo largo de los años han generado un daño real a la economía iraní. No hay duda de eso. El ingreso promedio de los ciudadanos iraníes se ha deteriorado. La moneda ha perdido valor sostenidamente y el acceso a ciertos bienes y tecnologías se ha complicado de manera significativa, pero el régimen no cayó. Eso es un dato que merece reflexión. A diferencia de lo que algunos analistas predijeron hace años, la presión económica no generó un colapso político interno en Irán.
El gobierno encontró maneras de redistribuir el impacto, de buscar mercados alternativos, de construir narrativas internas que presentaran las dificultades como producto del asedio extranjero, antes que como resultado de sus propias decisiones de gobierno. Esa narrativa tiene límites, por supuesto, pero ha sido suficientemente efectiva como para mantener cierta estabilidad interna, incluso en condiciones adversas. Y esa resiliencia le da a Irán un margen de maniobra que no siempre se valora en los análisis occidentales, porque cuando un actor siente que ya está pagando costos muy altos, su disposición a escalar también cambia. No tiene tanto que perder. Esa lógica, que los especialistas en teoría de juegos conocen bien, es parte de lo que explica por qué Irán se ha movido con una audacia creciente en los últimos años, incluso frente a la potencia militar más grande del planeta. El acontecimiento de las últimas horas encaja perfectamente en esa lógica. No fue un movimiento improvisado. Fue calculado. Fue diseñado para generar un efecto concreto en los mercados, para enviar una señal a Washington, y para hacerlo de una manera que complica la respuesta estadounidense sin cruzar un umbral que dispare una reacción militar directa. Es, en ese sentido, una muestra de la sofisticación con que Irán gestiona su posición en este conflicto de baja intensidad que lleva décadas sin resolverse. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el resto del mundo? Para empezar, el precio del petróleo no es solo un número en una pantalla de trading, es una variable que afecta la economía de prácticamente todos los países, en mayor o menor medida. Los países que importan la mayor parte de su energía, que son la mayoría, ven impactos directos en sus balanzas comerciales cuando ese precio sube. Eso se traduce en presión inflacionaria, en costos de transporte más altos, en decisiones de política monetaria más complicadas para los bancos centrales. En América Latina, que es una región con economías muy diversas en términos de su relación con la energía, el impacto también es diferenciado. Países como Venezuela o Ecuador, que son productores, pueden beneficiarse en el corto plazo de precios más altos. Pero países que importan la mayoría de su energía, como varios de Centroamérica o el Caribe, sienten el impacto de manera más directa y más rápida. Y eso tiene consecuencias sociales que van más allá de la economía pura. Cuando el costo de vida sube por razones que la gente percibe como ajenas a su control, cuando el precio de la gasolina o del transporte público aumenta por una decisión tomada a miles de kilómetros, la frustración social crece, y esa frustración, canalizada políticamente, puede generar presión sobre gobiernos que de por sí ya están enfrentando desafíos internos complicados. Ese es el efecto en cadena que pocos mencionan cuando analizan los conflictos geopolíticos en Medio Oriente. No es solo una disputa entre potencias, es una variable que entra en las decisiones cotidianas de personas que nunca han puesto un pie en esa región y que probablemente nunca lo harán. Esa interdependencia invisible es una de las características más definitorias del mundo contemporáneo. Volvamos a la pregunta central. ¿Qué va a hacer Trump? Las próximas horas son críticas. Las declaraciones que salgan de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa van a ser leídas con atención milimétrica por los analistas en Teherán, en Moscú, en Pekín, en Riad, en Tel Aviv. Cada palabra va a ser interpretada, cada silencio también. Trump tiene varias opciones sobre la mesa y ninguna de ellas es cómoda. Puede optar por una respuesta retórica fuerte, aumentando las amenazas verbales y anunciando nuevas sanciones, sin escalar a ningún tipo de acción concreta. Eso le permite mantener una imagen de dureza frente a su base, pero los mercados probablemente lo lean como una señal de que no va a pasar nada inmediato, lo que podría estabilizar parcialmente los precios del petróleo. Puede optar por una respuesta diplomática, enviando señales a través de canales indirectos de que está dispuesto a hablar, que hay espacio para una salida negociada. Eso sería sorprendente dado el tono de su administración en las últimas semanas, pero Trump ya ha demostrado que puede sorprender. El problema es que hacerlo en este momento, justo después de un incidente de esta magnitud, podría ser leído como capitulación antes que como habilidad diplomática. Puede optar por una respuesta que implique algún tipo de acción en la región, apoyando operaciones que afecten la capacidad iraní de repetir este tipo de movimientos. Esta opción es la que más riesgo tiene de escalar de maneras impredecibles, y es la que más inquieta a los aliados de Washington en Europa y en el propio Medio Oriente. O puede optar por hacer lo que los actores más experimentados hacen en estas situaciones, ganar tiempo, responder con dureza retórica, activar canales diplomáticos discretos en paralelo, y esperar a que la situación se aclare un poco más antes de comprometerse con una línea de acción específica. Esa última opción es probablemente la más inteligente desde el punto de vista estratégico, pero también es la más difícil de sostener políticamente cuando tienes una base electoral que espera decisión y contundencia. Lo que está claro es que el mundo no va a quedarse esperando con paciencia indefinida.
Los mercados van a seguir moviéndose, los gobiernos aliados van a seguir pidiendo señales, los actores regionales van a seguir calculando sus próximos movimientos en función de lo que lean en la respuesta estadounidense, y Teherán va a observar cada señal con la misma atención con que un jugador de ajedrez analiza el tablero después de hacer una jugada que sabe que cambió la dinámica del juego. Hay algo más que vale la pena decir, y es quizás lo más importante de todo este análisis. Lo que está ocurriendo no es simplemente el capítulo más reciente de un conflicto bilateral entre dos países con diferencias profundas, es un síntoma de algo más amplio, el reordenamiento del sistema internacional que lleva años en proceso y que se está acelerando de manera visible. El orden que surgió después del final de la Guerra Fría, con Estados Unidos como potencia dominante indiscutida, está siendo cuestionado desde múltiples frentes. China ha consolidado su posición como potencia global. Rusia ha demostrado que está dispuesta a usar la fuerza para defender lo que considera sus intereses vitales. Los países del sur global están buscando mayor autonomía en sus relaciones exteriores. Y actores regionales como Irán, que durante décadas operaron en los márgenes del sistema internacional, están encontrando más espacio para moverse con audacia. En ese contexto, cada episodio como el que estamos viendo ahora, tiene una dimensión que va mucho más allá de lo inmediato. Es una prueba de quién tiene más determinación, una prueba de quién está dispuesto a pagar costos más altos, una prueba de qué tan sólidas son las alianzas y los compromisos que parecían estables. Y esas pruebas no se resuelven en días, se resuelven en semanas, en meses, a veces en años. Los titulares de mañana van a hablar de declaraciones y reacciones inmediatas, pero el verdadero desenlace de lo que está ocurriendo ahora mismo en Medio Oriente va a escribirse con más calma, en un periodo más largo, con variables que todavía no podemos ver con claridad. Lo que sí podemos hacer es seguir la situación con atención, con criterio y sin dejarnos llevar por el alarmismo que a veces domina la cobertura de estos temas. Los conflictos geopolíticos son complejos. Raramente tienen finales claros y definitivos, y las personas que los analizan con más precisión suelen ser las que resisten la tentación de las conclusiones rápidas. Por ahora, el mundo observa, los mercados reaccionan, y dos de los actores más influyentes del sistema internacional están midiendo sus próximos pasos con una mezcla de cálculo estratégico y presión política interna que hace que cualquier predicción sea, por definición, provisional. Eso es exactamente lo que hace que este momento sea tan relevante y tan incierto.